Amén. Dios bendiga. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro curso, ¿verdad? De teología bíblica. Bueno, damos gracias a Dios porque ya son varios temas y hay muchas cosas que pues hemos aprendido con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y hasta aquí Dios nos ha ayudado, siempre reconociendo y entendiendo que todo lo que venimos a aprender aquí en la iglesia no es para ni presumir ni para ganar discusiones, solamente es nuestra responsabilidad como cristianos estar preparados. Esa es la Biblia, la palabra del Señor, que tenemos que saber presentar una buena defensa, ¿no? Aplicando ya, parafraseando el versículo, tenemos que estar preparados para presentar buena defensa, pero no para atacar. Es lo que a veces uno confunde, ¿no? La Biblia dice que nuestro conocimiento, y entre muchas de las cosas que podemos decir, una de las funciones que tiene es para presentar buena defensa. Pero una buena defensa deriva de una buena preparación. Entonces, si nosotros no estamos bien preparados, ¿verdad?, no vamos a presentar una buena defensa. Y ahora sabemos y entendemos que el conocimiento no lo es todo, pero tampoco lo es nada. Entonces, y no siempre lo decimos y lo tratamos de aprovechar. Hay que estudiar, hay que leer, hay que meditar la palabra de Dios, hay que creerla, pero sobre todo hay que vivirla. Entonces, nuestra vida es un equilibrio entre esas cosas, ¿no? El tener el conocimiento, pero bien claro, bien entendido, bien estudiado, todo bien preparado, y al mismo tiempo viviendo todo lo que ya hemos aprendido, ¿eh? Bueno, es nuestro reto diario que no sepamos más solamente de lo que vivimos, porque ahí entonces hay un desbalance, ¿no? Un desequilibrio. Entonces vamos a continuar, vamos a hablar acerca de las diferentes etapas de la actividad demoníaca. Seguimos con la parte 5 hoy del tema de los demonios. Es bastante, sí es bastante, hermanos, pero ya, si Dios nos permite, hoy terminamos este tema ya para poder pasar. ¿Cómo se llaman las clases? No por los demonios, no que los demonios, hermano, no quiero hablar de otra cosa. No, pero es importante que todos los puntos que tocamos y que hablamos los tengamos bien entendido, ¿no? Pues entonces vamos a hablar de estas diferentes etapas de la actividad demoníaca, ¿okay? En este caso en la historia de la redención, y vamos a ver cómo en diferentes etapas de la historia han habido, ¿verdad?, ahora es como dice el título de esta actividad demoníaca. Entonces toda actividad demoníaca siempre va a atentar contra la obra de Dios, recordemos eso, ¿ok? Todo lo que, y en nuestra vida, todo lo que atente contra la imagen de Dios, contra la naturaleza de Dios, que vaya en contra de todo lo que Dios es, de todo lo que Él significa y de todo lo que Él representa, bueno, pues no proviene sino más de los demonios, ¿no? Y bueno, de todo lo que se revele, bueno, eso nos va a llevar a pecar. Entonces vamos a ver en el Antiguo Testamento, fíjense, debido a que la palabra demonio no se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento ahora, yo sé que a veces me detengo mucho en explicar algunas cosas y pues pareciera como que se pierde aquí algo, pero la verdad, siempre que hay la manera y el tiempo, ¿verdad?, y el espacio de poder explicar algunas cosas, lo voy a tratar de hacer, y esta es una de esas tantas. Acuérdense que la Biblia en el Antiguo Testamento, el idioma que más predomina, o sea, que más abunda es el hebreo antiguo, ¿ok? ¿Cuál es el Antiguo Testamento? Entonces, la palabra demonio, o la palabra que usamos en español para demonio, no deriva del hebreo, sino de una palabra griega, ¿no? Entonces, la palabra demonio no se usa mucho con frecuencia en el Antiguo Testamento, o no como lo entendemos nosotros. Puede que de primera vista puede parecer que hay poca indicación de actividad demoníaca por el poco uso que hay de esta palabra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el pueblo de Israel pecó a menudo, fíjense, sirviendo a dioses falsos. Y cuando nos damos cuenta de que estos dioses falsos eran en realidad, cuando nos damos, bueno, en realidad fuerza demoníaca,
vemos que sí hay bastante material en el Antiguo Testamento que se refiere a los demonios. La identificación de los dioses falsos como demonios se hace explícita y en varios lugares del Antiguo Testamento. Entonces, para aclarar y resumir y explicar esto, en el Antiguo Testamento no se usa la palabra demonio, se usan otras palabras y se describe la actividad demoníaca de otras maneras. Este ya se usa más en el Nuevo Testamento porque pues, la palabra demonio en el español tiene una raíz greco-romana, ¿no? O greco-latina, de una palabra griega y en latín, que después tuvo un significado. Entonces, por eso, como en el hebreo no se usaba la palabra, no existe como tal la palabra demonio, pero hay otras palabras para definir estos seres, a estos ángeles caídos, pues vemos mucho de esta actividad. Sí la hay y sí la podemos ver. Y la actividad demoníaca se ve más presente cuando vemos que se les da culto a estos dioses, entre comillas, falsos, y no a Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17. Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17. Ahora, vamos a ver los versículos, pero sí que quede bastante claro eso, que es más común ver este tipo de descripciones de actividad demoníaca en el sentido de que se le ofrecían cultos a dioses falsos. Y vean lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo 32, versículos 16 y 17, dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos. Fíjense cómo aquí dioses está en minúscula. Lo provocaron a ira con abominación. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. ¿Ok? Bien. Entonces, acuérdense que el único digno de ser adorado es Dios. El único que merece adoración, que merece nuestra entrega, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón es Dios. Nadie más. Nada ni nadie más. Porque entonces ofrecerle a algo o a alguien que no es Dios toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, nuestro corazón, incluso todo nuestro cuerpo, ya estamos cayendo en idolatría. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, ¿qué, hermano? Nunca tengo que amar a nadie, ni mis seres queridos, porque todo eso es un equilibrio, porque decirlo así nada más se puede malentender o malinterpretar. A lo que me refiero es que el centro de nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón debe estar Dios. ¿Okay? Todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, planes, los debemos poner en las manos de Dios. No aferrarnos a querer cumplirnos como si no hubiese un mañana, porque para empezar no sabemos si va a haber. Entonces, en ese sentido, tenemos que entregarle todo a Dios. Y Él se va a encargar de al tiempo, ya por nuestra voluntad y nuestra madurez, vayamos creciendo. Dios nos da cosas, Dios nos puede dar muchas cosas, pero primeramente lo importante es entender que todo le pertenece a Él. Ya lo demás, Dios nos irá guiando, Dios nos irá construyendo, nos irá edificando para estar preparados para las cosas que quiera darnos. Pero si no estamos preparados, lo peor que nos puede pasar es conseguir lo que queremos. Es ahí que es cuando empezamos a idolatrar cosas, idolatrar prácticas, personas, cuando empezamos a querer más todo ese tipo de cosas que Dios. Y entonces ahí estamos cayendo en adoraciones a dioses falsos. Bien, además de reflexionar sobre la práctica horrible de este sacrificio que también se hacía de niños, que los israelitas imitaron de las naciones paganas, recordamos las palabras del salmista. Fíjense lo que dice Salmo 106, versículos 35 al 37. Salmos capítulo 106, vamos a leer ahí. Estas son maneras en las que Salmos capítulo 106, vamos a leer los versículos 35 al 37.
Dice así, antes, Salmo 106, 35 al 37, Salmo, antes se mezclaron con las naciones, dice, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Fíjense lo que dice el 37. Bueno, hay una práctica aquí muy fea, no te lo voy a explicar. Estas referencias entonces nos demuestran que la adoración ofrecida a los ídolos en todas las naciones que rodeaban a Israel era en realidad adoración a Satanás y a los demonios, ¿no? Esta es la razón por la que Pablo puede decir que las religiones falsas del mundo, en este caso o en ese momento del mundo mediterráneo del primer siglo, no pueden ofrecer algo que valga la pena. ¿Okay? Y son falsas, ¿no? Primera de Corintios 10:20, lo voy a leer así en esta versión. Primera de Corintios 10:20, vamos a leer ahí. Son falsas religiones porque adoran a dioses falsos. ¿Qué significa que una religión es falsa? Porque entonces si decimos que una religión es falsa, debe haber una verdadera, ¿sí o no? La palabra religión, porque a veces escuchamos mucho ese diálogo, no, Dios no es religión, es relación, y empezan, digo, eso surgió en una predicación, en un momento, no dudo de una buena intención de transmitir lo que realmente quiere decir, de tener buena relación con Dios, ¿no? La comunión y que... Pero si somos un poquito más estrictos en el significado de la palabra religión viene de una palabra, ¿verdad?, que quiere decir que son las acciones que nos conectan o nos ligan a Dios, viene de religar, ¿eh? Desde las acciones o de las cosas que nos conectan o nos ligan a Dios. Eso es la verdadera religión, o de ahí se toma el significado para la palabra religión. Entonces lo que es peligroso no es la religión en sí misma, porque la religión es buena. Quiero que podamos entender eso. Lo que es peligroso ya es el religiosismo. Esa es la diferencia. Entonces el religiosismo es llevar al extremo las prácticas de la religión, atribuyéndoles cosas que no poseen. Por ejemplo, es muy religioso lo que hacían los fariseos, de que si tú comías sin lavarte las manos, estabas pecando. Lo estoy parafraseando, ¿no? Pero ¿es pecado no lavarse las manos antes de comer? Sí o sí. Ahí el fariseo interior se dice, no, sí, hermano, porque estás quitando la impureza de lo que tocaste en el día, y a lo mejor tocaste a una mesa donde dijeron groserías y estás contaminando tu alimento. Eso es religiosismo. ¿Sí explico? O sea, que hay gente, ¿se acuerdan lo que platicaba el pastor Shui una vez? Hay gente que no come camarones a la diabla. No, pero andan mintiendo, andan murmurando, ¿verdad? Ahí andan. Hay gente que no come carne, ya saben qué fecha, ¿no? Pero nomás se acaban esas fechas y a la fiesta, a los antros, a todo ese. Entonces, eso es religiosismo. ¿Me explico? Entonces, hermano, yo no le digo, voy a quitar camarones a la diabla. No, invítenme. Entonces, entendemos el punto, ¿ok? Eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, cuando escuchamos la palabra religión, que no se les haga un nudo en el corazón. La religión no es mala, lo malo es el religiosismo. ¿Okay? Bueno, primero dice 20. Antes dijo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Fíjense. Ahora, ya sabemos que gentiles, aquí en este contexto, son aquellos que viven, pero ya contextualizándolo a nuestros días, son aquellos que viven lejos de Dios. ¿Okay? Lo que a veces entendemos como mundanos, ¿no? A veces los cristianos son muy mundanos, ¿no? Pero bueno. Entonces, los gentiles son aquellos que viven lejos de Dios con la mente y la cultura del mundo en sus corazones, ¿no? Entonces, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, o ustedes, ¿verdad? En el Señor ya latino, os hagáis o se hagan partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor, o no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis o no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿No? O provocaréis, voy a leer el versículo siguiente, o provocaréis a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Aquí es una exhortación muy fuerte a la iglesia, obviamente, porque aquel que no vive para Dios, muy sencillo, ¿no? Aquí hay de dos sopas, como lo decimos, ¿no? O sea, o vivimos para Dios, o vivimos para alguien o algo más. Y ese alguien o algo más, pues, si nuestra devoción no es para Dios, si nuestra adoración no es para Dios, es para alguien más. O le estamos ofreciendo nuestra vida a algo o a alguien más. Y si no es a Dios, pues, ¿a quién cree que es? ¿No? Puede ser a nuestros deseos, pero nuestros deseos de pecar, influenciados por el enemigo. Entonces es idolatría. Y la idolatría es una ofensa a Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar completamente dedicada a Dios. Todo, completamente. No se puede servir a dos señores. Si vamos a servir a Dios, es decir, servir en el sentido de que si nos vamos a entregar, bueno, hay que hacerlo, con todo lo que eso conlleva. Es un reto, es un desafío. ¿Sí o no? Ser cristiano es un desafío. Todos los días, ¿no? Porque todos los días hay cosas que nos van a querer, ya lo hemos visto y hemos explicado, que nos van a querer arrastrar al pecado y siempre se van a presentar oportunidades para eso. Pero va a depender de nuestra convicción, de nuestro compromiso, de si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, retomando aquí entonces el punto de lo que dice Pablo, parece entonces correcto concluir que todas las naciones alrededor de Israel que practicaban la adoración de ídolos estaban involucradas con la adoración a los demonios. ¿Sí? O sea, a los demonios a los que adoraban. Las guerras que los israelitas pelearon en contra de las naciones paganas eran batallas contra naciones que estaban controladas por fuerzas demoníacas o gobernadas, en un sentido, o influenciadas, y por lo tanto estaban bajo el control del maligno, ¿ok? Tomando como referencia las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 5:19, estaban bajo el control del maligno. Sus batallas eran tanto físicas como espirituales. En la antigüedad sí era más físico que antes de la gracia, ¿no? En este caso en el Antiguo Testamento. Eran físicas las batallas y en un sentido también espirituales. El pueblo de Israel necesitaba depender del poder de Dios para que les ayudara en la esfera espiritual y también en lo físico, porque ¿quién era el que daba las victorias? Dios. Cuando salían a la guerra, encomendaban o debían siempre encomendar esa batalla a Dios, confiando en que Él les daría la victoria. Ahora ya no hacemos eso, ¿no? No vamos a ir a pelear ahí con los del otro lado, ¿no? Para conquistarlos, ¿no? Ya no existe eso. Ahora nuestra batalla es más espiritual, ¿no? Diariamente. Ellos salían a la guerra cada cierto tiempo, pero nosotros todos los días estamos en guerra, y es más intenso, ¿no? Pues espiritualmente. Entonces, a la luz de esto, es significativo notar que no hay cosas, no hay casos, al menos no en el Antiguo Testamento, ¿no? Que es claro que la actividad demoníaca se ve más en la adoración a estos seres y que era muy diferente a como es ahora, ¿no? Ya sí sigue habiendo cultos, todo lo que tenga ahora. Hoy en día, todos aquellos que consulten o crean que pueden consultar, ¿no? Un poder que no es el de Dios para su beneficio, para sacar un provecho para ellos, están acudiendo a poderes satánicos y demoníacos. No existe la magia blanca y la magia, ¿no? O sea, todo es malo. Todo en ese rubro es malo, es negativo. O sea, que nos va, en teoría, que acuda, va a afectar a la persona de una manera y de una dimensión que no se imagina. La gente que realmente hace eso lo hace por ignorante, porque no entiende y no sabe lo peligroso que puede llegar a ser todo involucrarse en este tipo de cosas. Entonces, ya no vaya
que le lean el arroz. No, hermanos, eso es una ofensa muy grave a Dios. Y acuérdense que nosotros no alcanzamos a dimensionar todas las consecuencias del pecado. Y esto, hermanos, es muy grave delante de Dios. Bendito sea Dios que hay gente que sale de ese mundo, ¿verdad? Hay testimonios, todo. Pero es muy feo, es muy peligroso, es muy fuerte. Entonces, si usted conoce a alguien que de repente va a que le lean ahí, ¿no? Dígale, ponte a leer la noticia, mejor ponte a leer la Biblia. Pero si usted conoce a alguien que tiene esas inclinaciones de que va ¿no? Con doña Chela, no sé. Hermanos, en serio, si son personas allegadas a ustedes o vecinos, lo que sea, oren porque Dios guarde y oren por esa gente. Porque realmente es para que les puedan predicar, ¿no? Sobre todo, pero porque es algo muy feo, muy horrible, ¿no? Bien, entonces, pero ¿qué otra cosa vemos? Bueno, en el Antiguo Testamento casi no se ve el tema de la expulsión de demonios. Fíjense esto, casi no se ve, esto realmente no está muy claro, por lo menos, de que se expulsen demonios o que haya exorcistas, como luego les decimos, ¿no? La analogía más cercana a esto, o lo más cercano a esto, es cuando David, ¿se acuerdan? Tocaba el arpa delante del rey Saúl, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando David tocaba el arpa? Fíjense, vamos a leer 1 Samuel 16:23. Este es el poder de la alabanza. Pero uno cree que la alabanza que es para nosotros. No, hermanos, la alabanza es para Dios. Pero la alabanza hay poder. Gente que, ¿se acuerdan lo que dice el pastor el domingo? Dios ha sanado gente en medio de la alabanza. Dios ha liberado gente en medio de la alabanza. Entonces hay un poder ahí. Y nosotros no podemos nada más querer rebajar la alabanza. Digo, ahí está la música y todo, pero bueno, no solo la música, pero a melodías que nos gusten. Entonces ya no es una alabanza. Cuando para nosotros la alabanza solo es escuchar lo que a nosotros nos gusta, pues es lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el mundo sin Cristo. No, pues la que Él quiera, taca, ¿no? La que quiera, ¿no? Entonces la alabanza es para Dios. Y en medio de la alabanza y a través de la música, la adoración es para Dios. El que nos exaltamos es a Dios, ¿no? Invocamos el nombre de Dios en medio de la alabanza para que Él habite. Y Él dice que habita en medio de la alabanza de Israel, porque Él es el centro, ¿no? Pero cuando es otra cosa, Dios no va a habitar cuando la gloria no es para Él, ¿no? Y en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice así. 1 Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu humano se apartaba de él. Entonces, hay un poder aquí en la alabanza, hermanos, y sobre todo cuando la alabanza se integra, ¿no? En caso del rey David que dice, ahora no vamos a estar usando la música para buenas vibras, vibrar alto, no, es que Dios soberanamente se manifiesta muchas veces. Ahora, sin embargo, las escrituras hablan de esto como un suceso que se repetía, dice el texto según aquí, cada vez, lo que implica que el espíritu maligno regresaba cuando David se marchaba. Este no era un triunfo completo y eficaz sobre los espíritus malignos como los que encontramos ya en el Nuevo Testamento, porque, bueno, aquí ya se pone un poquito más denso el tema. Antes de Cristo, a nivel espiritual es una cosa, eso lo debemos entender aquí, después de Cristo también. Entonces, aunque este espíritu se iba, eventualmente volvía a atormentar al rey Saúl. Pero vemos cómo, cuando la alabanza era genuina, el que habitaba nada más ahí que Dios. ¿Okay? Entonces, consecuentemente, con el propósito de Satanás de destruir todas las obras buenas y de Dios, la adoración pagana de ídolos demoníacos se caracterizaba por prácticas tales como sacrificio de niños, ya lo leímos, el producirse daños corporales a uno mismo. Eso también era parte de la adoración a otros dioses, o en este caso a demonios, el hacerse daño en el cuerpo. ¿Se acuerdan que hace mucho estuvo muy de moda? Hace mucho, estoy hablando de por ahí el 2007, unos años,
¿verdad? Los adolescentes de la iglesia no estaban todavía aquí, pero la mayoría no. Algunos iban naciendo, otros iban 2 años ahí. Pero por ahí en 2007, 2008, ¿se acuerdan que hubo una moda que se llamó los emos? ¿Se acuerdan? Los emos. Pues, bueno, ellos tenían algo muy particular, que se cortaban, ¿se acuerdan? Ellos se cortaban. Todavía hay unos que ni son emos, pero se siguen cortando. Pero bueno, el punto es que ese daño al cuerpo es una ofensa a Dios. Porque ¿quién es el creador y diseñador del cuerpo? Dios. O sea, el dañarlo, acuérdense que una orden que tenemos como cristianos es cuidar el templo. ¿Se acuerdan? De su cuerpo es el templo. Dañarlo es una ofensa a Dios. Bueno, en la antigüedad, cortarse, esta versión moderna era una adoración indirecta a los ídolos. Pero en la antigüedad sí existían estas formas de adoración, de dañarse, de hacerse marcas, de cortarse en reverencia a uno de estos seres, ¿no? Un demonio, un ídolo. Vamos a leer Primera de Reyes 18-28, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo número 28. Vamos a leer ahí. Primer libro de Reyes 18, versículo 28. Piensa lo que dice ahí. Bueno, ahí, si uno se pone a leer e investigar, vamos a encontrar muchas formas de culto a los ídolos, a los demonios, pero bueno, esa es otra. Y ellos, dice 1 Reyes 18-28, y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos, ¿no? Aquí pues estaban adorando a este Dios, a este ídolo llamado Baal, ¿no? Entonces se cortaban. Vamos a leer Deuteronomio 14:1. Deuteronomio capítulo 14. Es que si no leyó la Biblia, no. Y siempre lo reponemos, ¿verdad? Los que espero que vayamos a corriente con la lectura, ¿no? ¿Qué libro vamos? Isaías, vamos a Isaías 56, 59, por ahí. Fíjense, Deuteronomio 14:1 dice ahí, hijos, esto ya es hablando del pueblo de Israel y aplicándolo a nosotros, pues a la iglesia, ¿no? O sea, somos parte del pueblo ya de Dios. Hijos, soy de Jehová, vuestro Dios. ¿Qué dice aquí? No os sajaréis lo que hicieron nosotros en el otro pasaje. O sea, no se van a cortar, pues, que no somos la palabra sajar, nosotros ya tenemos un español más moderno, este es un español más antiguo. No os sajaréis ni os raparéis a causa del muerto. Fíjense esto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cuál es el principio aquí? Porque no, ya no estamos en la ley, ¿ok? Está bien, mesiánico, no, está bien, porque lo vamos ahorita a celebrar, ¿no? Las fiestas judías, ¿no? Como lo hacen ellos, ¿no? Acuérdense que lo ceremonial del Antiguo Testamento ya no tenemos que hacerlo, lo ceremonial, pero los principios espirituales siguen vigentes. Eso sí sigue vigente, porque la palabra de Dios no solo es tinta y papel, también es espiritual. Lo que respetamos de las fiestas judías, lo que respetamos de las historias del Antiguo Testamento, de las fiestas que Dios ordenó, son los principios espirituales que hay ahí y toda la enseñanza que para hoy son vigentes para nosotros, ¿ok? Eso sí. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Que esto de cortarse y de raparse es una forma de culto en otras culturas, ahora es que, disculpen la redundancia, ¿no? En otras civilizaciones, en otras culturas, en otros pueblos, para ídolos, para sus dioses, incluso a los muertos. Aquí el principio es que nosotros no tenemos que rendirle culto a nadie, sino solo a Dios. De ninguna manera y de ninguna forma tenemos que rendirle culto a alguien o a algo que no sea Dios. Hoy en día, ¿cómo esto puede ser, hermano? Porque pues yo, miren, hay gente que va cada quién sabe cuánto al panteón, pues, y hacen una fiesta ahí, ¿no? Comen, beben,
bailan y cantan a la persona ahí. Entonces, en ese sentido, eso es una ofensa a Dios, porque pues la persona realmente, como tal cual como lo fue alguna vez, ya no está ahí, ¿no? Están dando un culto a un muerto, entonces eso no debe ser. Ahora, si usted va al panteón un día, ¿no? O sea, claro, digo, no sé, no se le va a parecer que según uno hay 72 demonios de Grigolio de Salomón, no. Simplemente entender que la adoración es para Dios. Ninguna otra forma de culto sino solo de Dios. Hay otros que están peores que le cantan al desamor, pero bueno, es otra historia. Entonces, el principio es que nuestra adoración, nuestro culto es para Dios. Y en este caso, el pueblo de Israel tiene el mandamiento de no participar de ninguna forma de adoración a otros dioses. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de adorar que eso es falso, dañarse el cuerpo. Y otra que siempre ha existido también es la de la prostitución como parte de la adoración pagana. Qué curioso, ¿sí o no? Ese tipo de cosas. Hoy en día, a lo mejor no hay estas sacerdotisas de las diosas de la antigüedad, ¿no? De Acera, de Astarot, y después de los griegos y los romanos, Artemisa, Atenas y Diana. Las sacerdotisas tenían una función también en la que daban su cuerpo. ¿Okay? Voy a especificarle mucho por respeto, pero esa es una práctica de adoración a los dioses falsos y a los demonios, porque el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene funciones que se deben cumplir específicamente en ciertos contextos. ¿Okay? Nuestro cuerpo no es para rayarlo, y así se tatúan ahora los jóvenes, no es para eso. Dios no diseñó nuestro cuerpo para tatuarlo, no es para eso. Nuestro cuerpo Dios no lo diseñó para cortarse. Nuestro cuerpo Dios no lo dio para que lo entreguemos a cualquiera, no. O sea, no es para él, aunque hay placer en eso, porque eventualmente en el pecado ya después eso se distorsionó. Pero no, Dios diseñó por mal el cuerpo por eso, por alguna razón, y se nos ha enseñado mucho al respecto. Pero el mundo y su cultura ha distorsionado la imagen de lo que debe ser la pureza para el matrimonio, para las parejas. Y en la antigüedad existieron este tipo de adoración, de entregar el cuerpo. ¿Saben en qué sentido me refiero? Como parte del culto de los dioses falsos. Hoy en día a lo mejor no se juntan en una esquina y hay una estatua y se entregan, no. Pero ¿qué es lo que hay ahorita que promueven ese libertinaje, ¿verdad? No es que es tu cuerpo y tú quieres, no. No es que tienes que agarrar experiencia para no tienes, no. Esa es la cultura y el método del mundo que jamás ha funcionado. A las generaciones de hoy se les ha hecho creer que sí, pero eso jamás ha funcionado, ¿no? No. El verdadero valor y identidad que tenemos en Cristo se ve y resplandece cuando guardamos nuestro cuerpo, en el caso de las parejas, para el matrimonio, y solamente para eso, nada más. Entonces es una mentira de que tienes que vivir la vida, tienes que experimentar, ¿no? ¿Experimentar qué? Puras desilusiones, puras quebradas de corazón, ¿sí o no? No, por eso el método de Dios funciona, hermano. Pero bueno, no es una clase aquí de matrimonios, ¿no? Pero por eso el método de Dios funciona, es infalible. Porque si nos apegáramos, dijo el otro, ¿no? A esto, hubiera menos enfermedades, ya saben de qué tipo, hubiera menos abortos, menos niños no deseados, si se guardara el cuerpo para lo que debe ser. Pero bueno, pues el mundo vive con su cultura, ¿no? Entonces la adoración de los demonios, bueno, la referencia donde me baso de esto es Deuteronomio 23:17, si quieren notarlo, no lo vamos a leer para aprovechar el tiempo. Deuteronomio 23:17 es donde está la referencia. Primera de Reyes 14:24, Primera de Reyes 14:24 y Oseas 4:14. Lo voy a repetir. Deuteronomio 23:17, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 24, y Oseas, capítulo 4, versículo 14. Está para que usted lo pueda leer. Entonces, la adoración a los demonios
llevaba generalmente estas prácticas inmorales y autodestructivas. Todo lo que actualmente nos lleve o nos incite a usar nuestro cuerpo para deshonrarlo, para dañarlo, para ultrajarlo, es una ofensa al diseño de nuestro Creador y a Dios también. Es por eso que la fornicación es un pecado, el adulterio es un pecado, porque el cuerpo no es para andarlo ahí, ¿verdad? Promoviendo, para que se cotice uno, no es para eso, es para darnos hasta el día en que Dios ponga a la persona que, ¿verdad?, debe ser nuestro compañera de vida. Ese es el método de Dios. Bueno, la cultura del mundo ha impregnado tanto las mentes que piensan que eso es anticuado, tú te vas a quedar sin saber el tren de araña. El tren de araña, dice la mente. No, pero así es como Dios estableció. Y miren, creo, no quiero perder mucho aquí, pero en todos los rubros, en todos los aspectos, si confiamos en la palabra de Dios y lo que Dios nos pide y lo que Dios nos manda, va a suceder todo lo que Él promete, pero si hacemos todo lo que Él nos pide, siempre lo decimos, ¿sí o no? Pero a veces no le creemos a Dios y nos estamos queriendo brincar el proceso. Pero, ¿se acuerdan lo que le pasó a aquellos en el desierto que quisieron guardar comida para un día siguiente? Cuando Dios les dijo que solamente tenían que agarrar lo necesario para ese día. ¿Qué pasaba con aquellos gavilanes? ¿No? ¿Qué pasaba con esos que querían, pues por si, y qué tal si mañana Dios, como si Dios no pudiera, ¿no? Después de ver que caía el maná todavía, ¿no? Querían. ¿Qué pasaba con ese alimento? Se dejaba perder, ¿sí o no? Si Dios nos dice, mira, haz esto nada más, ya deja de irte para allá, deja de hablar con otra persona, ya, ahora más, demás. No, pero ya andamos queriendo, ¿verdad? No sé, el proceso se nos va a podrir el maná. O sea, es decir, la consecuencia es que va a haber una consecuencia negativa para nosotros. Siempre pasa. Siempre que queremos o intentamos burlar a Dios, Dios nos demuestra que Él tiene la razón siempre. Pero bueno, durante el ministerio de Jesús, fíjense, la actividad demoníaca durante el ministerio de Jesús, después de cientos de años de incapacidad para obtener un triunfo eficaz sobre las fuerzas demoníacas, acuérdense que en el Antiguo Testamento, o de Jesús para atrás, ¿verdad?, en la historia, no hubo una victoria eficaz sobre las fuerzas demoníacas. Pero todo eso cambió cuando Cristo vino. ¿Okay? Entonces, es comprensible que cuando Jesús llegó expulsando demonios con absoluta autoridad, las personas se quedaban asombradas. Es algo que nunca habían visto y que tal vez nunca se habían imaginado que era posible. Se dice, se especula, ¿verdad? Es algo muy obvio, pero eso queda ahí en la especulación, pero esto hay que tomarlo con cuidado. Pero tiene bastante lógica y sentido. Que cuando alguien antes de Cristo llegaba a ser poseído por un demonio, así se quedaba. O sea, nunca era libre, porque no existía alguien que pudiera liberarlo. O sea, en ese sentido, no eran libres por alguien que no existe la práctica de liberar, de orar, que fueran libres de la posesión. Pero esos son comentarios así. Lo digo porque, por si un día usted escucha de eso. Entonces, tiene sentido que pasara. Claro que Dios, eso la Biblia no lo dice, pero eventualmente si alguien llegaba a ser poseído, Dios tiene el poder y sigue teniendo el poder de liberarlo. Pero no hay casos así que se hayan presentado. Además, no es algo tan común que suceda, no es como que todos los días alguien nos encontremos con alguien que se ha poseído, no, es algo muy fuerte, ¿no? Pero ahora, después de Cristo, cuando alguien con la autoridad de Dios y la guía del Espíritu Santo ora por una persona para liberación, en el nombre de Jesús, con el poder de Dios, esa persona es liberada. Pero antes de Cristo eso no existía. Entonces, cuando miraron a Jesús liberar a la gente de los espíritus malignos, se quedaban asombradas. Vamos a leer Mateo 1:27, acompáñenme a leer ahí. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 27.
Esto nos demuestra que Jesús tenía, bueno, sigue teniendo el poder. Marcos 1:27. Marcos capítulo 1, versículo 27. Jesús tiene el poder de liberar. Marcos 1:27, pero lo dije Mateo, pues Marcos. Aquí ya como que ya me acostumbré a la grabación un poco más. Entonces, vamos a orar para que nos dé visión, ¿no? Entonces, Marcos 1:27 dice: y todos que se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Es que era algo que no habían visto antes y que tal vez nunca habían escuchado. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Fíjense lo que la gente decía cuando miraba que Jesús liberaba a las personas. Para la gente de la época era algo completamente nuevo, o sea, no se había escuchado de eso, porque se decían: ¿cuál es esta doctrina? O sea, ¿qué pasa? Bueno, es el poder que tiene el nombre de Cristo. Un poder sobre las fuerzas demoníacas que bueno, nunca se había visto antes en la historia del mundo. Jesús explicó que este poder sobre los demonios era una marca distintiva de su ministerio para inaugurar el reino de los cielos entre la humanidad de una manera nueva y poderosa. Vamos a leer ahora sí, vamos a Mateo, capítulo 12. Eso es lo que dice Mateo, capítulo 12. En el versículo 28. Entonces Jesús vino con esta marca distintiva. O sea, yo sé que a lo mejor usted no iba a leerlo, pero mientras Dios avance en los próximos, ¿no? Que acuérdense que Jesús no es aceptado como el Mesías porque los judíos, ¿verdad? Los rabinos, los actuales fariseos, los fariseos modernos, que sigue habiendo, fariseos modernos, dicen que Jesús no cumplió las profecías, ¿no? Pero es un estudio aparte, ¿no? No me voy a fijar en eso. Pero sí las cumplió las profecías que se cumplieron en él. Pero el punto aquí es que Jesús hizo algo que una de las cosas que lo distinguió es que tenía este poder de liberar a la gente de sus espíritus malignos. Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y de verdad llegó, ¿no? Ahora, después el 29 no dice otras cosas. ¿Cómo puede entrar ahí en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes? Dice esta versión: a menos que primero lo ate. Solo entonces puede robar su casa. Y el hombre fuerte es una analogía que Jesús usa para hablar del poder demoníaco, de los demonios. En este caso puede a veces atribuirse a Satanás, que Jesús tiene el poder para atarlo y para reprenderlo. ¿Okay? Y es una referencia a lo que va a suceder también en el futuro cuando por fin sea destruido, ¿no? Entonces, durante su ministerio terrenal, Jesús había entrado en la casa, entonces en el mundo de los incrédulos que están bajo la esclavitud de Satanás y del pecado, la del hombre fuerte, y le estaba arrebatando sus bienes. Esto es, estaba liberando a las personas de la esclavitud satánica y llevándolos al gozo del reino de Dios. Y era por medio del Espíritu de Dios que Jesús hacía esto. El nuevo poder del Espíritu de Dios que actuaba para triunfar sobre los demonios era la evidencia de que en el ministerio de Jesús el reino de Dios ya había llegado. Entonces, Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. ¿Se acuerdan? Juan dice eso: apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo. Entonces aquí vemos como Jesús tiene este poder sobre los demonios, ¿no? No hay poder más elevado que ese. Vamos con la actividad demoníaca durante la era del nuevo pacto, del Nuevo Testamento.
Bueno, la autoridad sobre el poder demoníaco no estaba limitado a cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y se fue y ya no hay ese poder, no. Porque este poder se dio, o Jesús dio una autoridad similar a los primeros discípulos, ¿se acuerdan cuando los mandó a predicar? Y luego a los otros 70 discípulos. Después de un tiempo de ministerio, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Esto viene en Lucas 17, lo estoy parafraseando. Porque Él los envió con autoridad, ¿se acuerdan? A predicar. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bueno, antes de leer el versículo que va a ser a Lucas 18, entonces, ahora todo aquel que por la gracia de Dios es transformado, hay esta obra regeneradora y el Hijo de Dios tiene esta autoridad de parte de Dios para poder orar por alguien y en el nombre de Jesús pueda ser liberado. El poder no está en los hijos de Dios, ¿ok? O sea, no está en nosotros, no es que ahora ya podemos estar flotando en el aire, no. El poder está en Dios, pero podemos orar, así como podemos orar para que alguien sea sanado, también se puede orar para que alguien sea liberado. Pero el milagro lo hace Dios, o sea, no lo hacemos nosotros. No, si usted se deja la barba, los hermanos de los hombres más larga, no tiene más poder espiritual, no, o sea, así no es como funciona. Eso, el poder está en Dios. ¿Okay? Fíjense lo que dijo en Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer al cielo como un rayo, indicando de nuevo un triunfo claro sobre el poder de Satanás. De nuevo, eso probablemente sucedió en el tiempo de la victoria que Jesús, en el tiempo que Jesús estuvo en el desierto, tuvo la victoria sobre las tentaciones, pero las escrituras no especifican ese tiempo, ¿no? Ahora, la autoridad sobre los espíritus inmundos más tarde se extendió más allá de los 70 discípulos a los miembros de la iglesia que empezaba a surgir, o de la iglesia naciente, que ministraban en el nombre de Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 7. Hechos capítulo 8, con esto vamos a estar terminando con estos versículos. Hechos capítulo 8, versículo 7. Ahora, sí es un tema bastante complejo porque, a ver, no, hay un ritual, o sea, tengo que darle 3 vueltas a la persona para que luego orar, ¿no? O sea, no, la Biblia no dice eso. ¿Por qué explico esto? Porque, pues sí hay muchos mitos, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado, hay muchas historias alrededor de que mucha gente, muchas corrientes teológicas, muchas religiones, ahora sí, o religiosos, muchas tradiciones han inventado, ¿no? De que tienes que llevar una camisa negra o una camisa blanca, de que es un círculo de sal. Hermanos, todos esos son prácticas tomadas del ocultismo y del paganismo. ¿Okay? Jesús no dio una receta mágica para liberar, o sea, no dio una pauta, una metodología, o sea, unas instrucciones específicas de cómo liberar a alguien. O sea, Jesús no dijo, no, pues tienes que primero inclinar con la rodilla izquierda y luego la derecha. No, o sea, es fe. ¿Okay? Es el poder de Dios, orar y creer que Dios lo puede hacer, o sea, recurrir y reconocer al poder de Dios, invocar el nombre de Dios para liberar a alguien, para sanar a alguien. Pero no hay, hermanos, una especie de ritual, o un rito que lo vamos a hacer para que alguien pueda hacer, no, es orar con fe. Y qué bueno que sea así, ¿no? Porque imagínense que si así no habiendo, hay como miles ahí charlatanes que andan por todas partes. Pero bueno, Lucas, Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos como eran sanados. ¿Ok? Pero voy a leer la última parte del versículo 8. Es: así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, en los primeros días de la iglesia se miraba eso. Ya se miraba eso en los primeros días de la iglesia, que eran liberados. O sea,
se oraba por las personas que eran sanados, eran liberados. Es el poder de Dios. Ese poder existe. O sea, Dios sigue haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Hay quienes creen que no, los cesacionistas. ¿Okay? El cesacionismo es el que cree que ya no hay dones del Espíritu, ya se acabó eso, se lo mandó para los inicios de la iglesia, para que la gente creyera. Pero bueno, la Biblia no respalda esa doctrina. Un hecho que concuerda con la idea de que el ministerio en el nombre de Jesús era el nuevo pacto, se caracteriza por el triunfo sobre el poder del diablo. Vamos a leer el último versículo, 1 de Juan 3:8. 1 de Juan, capítulo 3, versículo número 8. Que con eso terminamos aquí. Dice así, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda la ruina que causó el pecado en la humanidad, Jesús trae una restauración espiritual a todo aquel que se acerca, a todo aquel que cree, a todo aquel que confiesa sus pecados y los reconoce. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, la obra del diablo es destruida, porque ahora vivimos en esta nueva naturaleza, tenemos esa nueva vida en Cristo, de vivir en santidad. Ahora podemos obedecer la palabra de Dios y deseamos hacer la voluntad de Dios. Antes no deseábamos hacer la voluntad de Dios. Antes entendíamos, o de alguna manera teníamos noción de que hacer las cosas que Dios dice era bueno, ¿no? Pero ahora deseamos hacerlo, porque obedecer a Dios, esta es una señal de los hijos de Dios, una señal de que nuestra vida está unida a Cristo. Es que existe un deleite, hermanos, en hacer lo que Dios nos pide, que no se compara con otra cosa. Cuando hacemos lo que Dios nos pide, aunque a la carne le duela, aunque se signifique soltar algo que hemos tenido por mucho tiempo, no nos va a importar el dolor, no nos va a importar el sacrificio. Si es para agradar a Dios, lo vamos a hacer. Créanme, hermanos, que yo creo que todos lo hemos experimentado, pero cuando uno entrega esas cosas a Dios, viene esa paz y esa fortaleza. En serio, hermanos, Dios lo trae al corazón, pero tenemos que anunciar, tenemos que dejar eso que a veces no queremos dejar. Tenemos que entregárselo, pero para entregarlo, porque yo es bien fácil decirle, ya entreguele eso al Señor, es muy fácil decirle, ¿no? Pero para entregarlo, hermanos, tenemos que estar convencidos de que eso es lo que tenemos que hacer. De que no hay manera, no hay posibilidad de que haciendo lo que queremos, haciendo solo lo que nos gusta, vamos a poder tener una vida plena en Cristo aquí en la tierra. Porque tristemente la vida aquí en la tierra fue arruinada por el pecado, y hay decepción, hay amargura, hay desamor, hay traición, hay falsedad, hay engaño, hay mentira, hay todo eso. Y nuestro corazón, con el tiempo de estar siendo expuesto a todo este tipo de daño, se amarga y no le encontramos el sentido a la vida. Pero cuando Cristo viene a deshacer las obras del diablo, a reinar en el corazón, a través de su palabra nos va limpiando, nos va purificando, nos vamos santificando. Realmente ya no nos importa si tenemos mucho o poco aquí en este mundo. No nos quita el sueño si vemos que ganó la Claudia Sheinbaum, lo que sea, ¿no? Porque el dólar subió. Nuestra esperanza está en el Señor. Y con gozo y agradecimiento en el corazón nos apartamos para Dios. Sabemos que eso es lo mejor para nuestra vida.
y ya no tenemos nada que envidiarle a este mundo, porque nunca tuvo nada que ofrecernos que verdaderamente haya valido la pena, y nunca lo tendrá. Nuestra verdadera identidad está en Cristo, nuestra verdadera voz está en Cristo. La verdadera realización del ser que llamaban los antiguos griegos, solo Dios la puede hacer. Solo en Cristo está. Y en nadie más. Amén. Bueno, vamos a orar para estar terminando. Y él se encuentra, ¿por qué no me ayuda a orar para cerrar? Y bueno, damos gracias a Dios porque ya con esto aquí lo vamos a terminar. Hay más cosas, pero esto ya después lo vemos en otra ocasión. Pero hasta aquí vamos a ver. Cristo derrotó el poder del diablo y no hay poder superior a esto. ¿Eh? Así que confiemos y recurramos siempre a Dios. Confiemos siempre en Él. No vayamos con nadie más. Antes de ir, primero vayamos con Dios. Todo lo que nos pase, llevémoslo en oración. Siempre en oración. Hay un himno muy viejito, ¿verdad?, que dice eso: llevamos nuestras cargas todo en oración. Siempre confiemos en la guía del Espíritu Santo. ¿Eh? Así que vamos a orar para terminar y nos permite, nos vemos sábado. Lo vamos a estar haciendo de los lugares. Nuevamente nuestros hermanos de Arizona y el domingo se permiten. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde, esta noche ya, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Creemos que no existe poder más elevado que el tuyo, Señor, y a ti recurrimos y todo. Y sobre ti, perdónanos cuando a veces hemos recurrido a otros poderes, personas que no han sido tú, para querer solucionar un problema o querer conseguir algo. Perdónanos cuando hemos tenido una visión, una vista muy terrenal. Hemos descuidado nuestra espiritualidad, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo. Guárdanos de creer que existe un poder que pueda compararse a tuyo, que pueda hacer, que pueda existir alguien o algo que haga lo que tú puedes hacer. No es eso. Ayúdanos a mantenernos firmes, creyendo y confiando en tu palabra, aunque a veces no veamos lo que quisiéramos ver, aunque a veces no sintamos lo que a veces quisiéramos sentir, aunque a veces no escuchemos lo que quisiéramos escuchar. Madre, enséñanos a creer, ayúdanos a aprender a creer cada día más, confiar más en tu palabra, todo lo que tú nos dices, porque tú no nos mientes, tú no nos engañas, y tú siempre nos dices la verdad. Pero es que podemos aprender cada día a confiar verdaderamente, plenamente en ti, para no ser engañados de la fe por el enemigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos nosotros decimos, amén.